Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición debates. Y esta vez están con nosotros nuestros compañeros de la LAPSI. De igual manera está mi compañero de Buxet del Grupo Élite del OIEC. Y bueno, en esta edición de los debates, lo que pretendemos hacer es un ejercicio un poco diferente en donde pues queremos explicar algunos temas de interés de la actualidad, cosas que están sucediendo o que están transformando la industria de la ciberseguridad hoy en día, temas de actualidad, quizá algunas noticias importantes y sobre todo también la cuestión de normativas, cumplimiento y leyes que pues en cierto punto es lo que nos competen a todos como ciudadanos y que podría ser ahora sí que aprobadas a lo largo de toda la nación como un conjunto de reglas o incluso obligaciones que deberíamos de hacer en materia de ciberseguridad. Está de igual manera Miguel Vergara, de la LAPSI, Moisés Vargas, de la LAPSI, y como lo comenté, de Buxec, mi compañero de Grupo Élite. Antes que nada, pues, ¿cómo se encuentran nuestros amigos por aquí, Miguel y Moisés? Hola, buenos días. Bien, todo bien. Aquí listos para comenzar con esto. Pues muy bien. Ahora sí que el primer tema que quiero proponer, sé que vamos a empezar un poquito fuerte, pero es la cuestión de normativas y cumplimiento en las empresas. En Estados Unidos hay mucho cumplimiento, también algunas personas que han venido a nuestro podcast de España nos comentan que el cumplimiento ciertamente en Europa es un poco más rígido. ¿Cuál es su opinión? Vamos a empezar en ronda, primero Miguel, luego Moisés, luego Debug, y me sigo yo. ¿Qué opinan del cumplimiento actual en México en cuestión de ciberseguridad? Bueno, vamos a empezar por entender el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, hablamos de toda esta parte normativa, de las normas, de los estándares y de las certificaciones. Y en estricto sentido, la gran mayoría de las personas, no hay una obligatoriedad, si bien las normas como tal son parte del marco legal, es decir, están las leyes, los reglamentos y las normas, que deberíamos de estarlas cumpliendo todos, en estricto sentido, puedes ver lo que en la parte de ciberseguridad no se cumple, como no se cumplen muchísimas otras normas en muchísimas industrias, ¿no? Y esto tiene que ver con una falta de educación, el desconocimiento de las mismas. Es increíble que haya sectores como el sector médico, en donde normas muy simples no se cumplan, y estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Entonces, es muy interesante entender que esta parte que tú mencionas inicialmente como introducción, en donde en Estados Unidos y en Europa sí se cumplen, bueno, es que también allá hay una educación y una formación distinta sobre esto. ¿Qué es bueno, qué es malo? Mira, la verdad es que en estricto sentido a nosotros sí nos pega muchísimo porque quienes nos dedicamos a la ciberseguridad, cuando tú tratas de acercarte a las empresas para tratar de ayudarles, pues ni siquiera saben de qué les hablas, ¿no? Es decir, hay una falta de conciencia al respecto. Ahora bien, también es cierto que las normas y los estándares a los que tenemos acceso tienen un tema, salvo NIST, que acaba de anunciar justo esta misma semana el Cybersecurity 2.0. La evolución de las mismas ha sido sumamente lenta o nula, cuando estamos en un mercado en el que un día es mucho, es decir, y más hoy. Tú puedes hoy en la mañana estar aprendiendo algo que por la tarde puede ser que ya sea obsoleto. Entonces, porque el avance es muy, muy rápido. Y esto tiene que ver con todo un tema de evolución en el que estamos metidos como sociedad, y no solo en el tema de ciberseguridad ni de tecnología, sino en términos generales, ¿no? La sociedad está avanzando muy rápido, las leyes se hicieron para regular los usos y costumbres de los pueblos, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera se ha podido generar o hacer un uso y costumbre de estas prácticas? Entonces, es muy complicado, incluso tal vez más profundo, para poder lograr entender, es decir, tener que irnos hacia marcos éticos que tengan una mayor profundidad para poder entender toda esta parte de manera mucho más incidente en la propia sociedad. ¿Es necesario? Pues te diría que sí, porque es lo que hay. Si me preguntas en estricto sentido, ¿está funcionando? Bueno, como lo dije, están muy atrás de la realidad, ¿no? Tenemos normas como el ISO 27000, vamos a empezar por ahí, que es, digamos que la más alta. Esto tiene desde 2013 a 2014, si mal no recuerdo, estamos hablando de 10 años que se creó, y casi por ahí andan todos estos marcos, igual NIST
tenía 10 años también. Entonces, estos en 10 años en tecnología es demasiado, no solo es viejo, es obsoleto, ¿no? Porque también es cierto que por el otro lado, cuando planeas estos estándares, hay una cierta foto del momento que te permite crearlos. Y cuando esto cambia, hoy hablamos de 5.000 millones de dispositivos conectados, de personas conectadas por más de 7 horas, es un vector de ataque impresionante. Entonces, no puedes tú enfocar las cosas de la misma manera cuando esto está cambiando radicalmente y exponencialmente. Entonces, el primer punto que yo podría mencionar al respecto es que sí tenemos que, pues se tiene que cumplir, evidentemente, no todos lo cumplen, es muy difícil que cumplan, sobre todo hablar a lo mejor las grandes empresas lo tienen que hacer, son públicas y porque tienen que tener algún cierto grado de certificación y no lo hacen por gusto, ¿eh? Cuando tú hablas con ellos es que, bueno, pues es que somos públicos y nos imponen un cierto grado de inversión en esta materia, ¿no? No es porque estén conscientes del problema. Entonces, cuando ves esto, te das cuenta que lo primero que hay que hacer es generar conciencia. Y en ese sentido, en el APSI estamos muy conscientes de que si bien es necesario cumplir y estar ahí, también es cierto que tenemos que empezar a cambiar el concepto para poder tener una ciberseguridad mucho más efectiva. No solo centrarnos en los activos digitales, sino también incluir a las personas, que hoy las personas son parte fundamental de todo esto y además no solo se trata de un asunto de ingenieros de sistemas, ¿no? O de expertos en ciberseguridad, se trata ya estamos hablando de que esto tiene alcances y repercusiones en la sociedad y como personas, como familias, como individuos. Entonces necesitamos también entender que la ciberseguridad en este cambio tan grande que está sufriendo la tecnología, que ya es parte de nuestras vidas, pues tiene que incorporar una visión mucho más humana, en donde también tengamos primero una interrelación con otras materias, sobre todo sociales, y sobre todo poniendo al centro a la gente, para que de esta manera podamos tener la conciencia suficiente, más allá de los cumplimientos, sino que también evitemos que siga habiendo la cantidad de ataques que vemos hoy y de víctimas de todo esto que tenemos, ¿no? Es decir, si hubiera un poco más de conciencia y analizas las cifras, te vas a dar cuenta que es muy fácil entender, bueno, sí, esto que tenemos pues ya no está siendo suficiente ni sirve para esto, ¿no? Y no se trata de un asunto de hardware o de software, es un asunto de conciencia y de educación. Esa es la visión que tenemos en el APSI y es lo que les puedo compartir al respecto. Bien, Moisés, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Pues me gustaría iniciar con una frase que es, no te pases de la raya. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que desgraciadamente en México la frontera con los Estados Unidos sí genera una situación eh, que diversifica esto del cumplimiento, porque desgraciadamente en México se carece de un montón de legislaciones, se carece de un montón de situaciones legales para poder llevar a cabo ese cumplimiento. Como bien lo mencionaba Miguel, el cumplimiento en Europa, el cumplimiento en Estados Unidos y en otros países, pues bueno, es muy rígido, ¿no? Y las sanciones son terribles para las empresas que lo incumplen. Y en México, pues simplemente no hemos visto eso porque pues imagínense, si el cumplimiento no se hace desde órganos internos, desde instituciones, pues bueno, las empresas pues aplican desgraciadamente este mismo principio, ¿no? Y un claro ejemplo lo tenemos con Pegasus, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con Pegasus? Ha pasado que pues no ha pasado mucho realmente, ¿no? ¿Y esto por qué? Por ese cumplimiento o ese incumplimiento más bien que hacen las autoridades y que las empresas entran en lo mismo. Si tú revisas, por ejemplo, el Código Penal Federal, te vas a dar cuenta que las sanciones por ventilar asuntos, por ventilar situaciones de este tipo. Es ridículo. Desde mi punto de vista, las sanciones no son ejemplares, ¿sí? Puedes aplicar el principio de, pues me vale, ¿no? O sea, últimas, la sanción es leve y la voy a volver a incumplir al fin que no pasa nada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues hay muchas cosas en las que no pasa nada
que tenemos que cambiar. Ahora bien, ¿cómo puedes hablar de cumplimiento con alguien que ni siquiera tiene un framework de seguridad, que ni siquiera tiene esta gobernanza o esta gobernabilidad de la cual nos viene a hablar, ¿no?, actualmente el framework de NIST, que bueno, bien sabemos, acaba de ser modificado cada 5 años, es la regla. Y bueno, ya nos habla de temas relacionados con la protección de datos personales y la gobernanza, ¿no? La gobernabilidad que debe de haber dentro de las empresas, pero pues volvemos a lo mismo. ¿Quién aplica un marco de referencia? O sea, todos estamos enfocados en cumplir, por ejemplo, la ISO 27001, ¿no? Es claro, todas las empresas van y corretean la ISO 27001 y creen que esa es la solución para muchos problemas. Y la verdad es que no es así. Veámoslo, por ejemplo, yo desde mi punto de vista pericial, como perito en informática forense, ¿qué pasa con los bancos? ¿Sí? Siguen incumpliendo las reglas, sigue habiendo una violación de un montón de cosas y no pasa nada, o sea, desgraciadamente no pasa nada. Y pues en la ciberseguridad hay algo muy importante que se llama reputación. Reputación que en México parece que no les interesa, porque a sabiendas de que tienen situaciones ahí que no están cumpliendo, pues aún así se van a juicios y pues pasa todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como no está aplicado, como no hay nadie que lo verifique, como no hay nadie que le dé un seguimiento como tal, pues realmente a dónde vamos a llegar con este tema del cumplimiento, ¿no? Entonces, debemos primero hacer una ley, ¿sí? Una serie de reglamentos para poder regir esto. Pero ¿qué pasa? Que eso, desde mi punto de vista, tiene que ser con todos y todas los que participamos en esta parte. ¿Por qué? Porque un legislador que es abogado o que tiene un asesor que es abogado está bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es ley, ¿sí? Pero es ley que tiene que ser basada en tecnología y no están tomando en consideración la tecnología. Si nosotros revisamos, si revisamos, por ejemplo, la actual propuesta de la ley de ciberseguridad, que en estos días se aceleró por temas que salieron ahí, que no voy a tocar en este momento con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, el artículo 24, este, dice, ¿no? La Fiscalía General de la República contará con una fiscalía especializada, ¿sí? Para investigar y demás. Ok, esto está perfecto, ¿sí? Y no me estoy saliendo del tema, ¿no? Vamos al tema de cumplimiento. ¿Quién te hace cumplir al final de cuentas una ley, un organismo? Es quien te hace cumplir. Pero veamos esto. Dice, contará con una fiscalía especializada. Bien, esto se oye muy bonito. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde necesitas personal especializado para estas fiscalías. Y si nosotros vemos las cifras, al menos para este 2024, la cifra, si no mal recuerdo, al menos en México, andaba por ahí de los casi 45,000 personas que se necesitan para cubrir vacantes en empresas, instituciones gubernamentales, y no las hay, porque no habemos tanta gente capacitada en la materia. Entonces, imagínense, si no hay personal para cubrir instituciones, si no hay personal para cubrir vacantes empresariales, pues ¿de dónde vamos a sacar todos estos especialistas de estas fiscalías? Va a tener que suceder que van a tener que capacitarlos a la velocidad de la luz, y esto obviamente sabemos cuál es el costo que va a tener esta capacitación al vapor. Entonces, sí creo que para el cumplimiento nos falta mucho, estamos muy lejos como país de cumplir, o sea, ni siquiera somos parte del convenio del Tratado de Budapest, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos lo que se necesita, no tenemos tecnología, no tenemos personas, no tenemos instrumentos legales para que se rija esta parte. Entonces, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a hacer una concientización, que siempre lo he pensado, que esa concientización tiene que empezar del CEO o del CIO hacia abajo, ¿sí? Porque todo el mundo quiere llegar a capacitar a las personas, porque al final de cuentas el cumplimiento lo hacemos todos, en la empresa, en el gobierno, como sociedad, todos hacemos ese cumplimiento, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle, tienes que empezar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque el que lo gobierna, como bien lo dice el marco, es quien debe de tener ese conocimiento inicial para poder ejecutarlo y posteriormente pues dárselo a las demás personas. Pero ¿qué sucede?
que si empiezas de abajo hacia arriba, el CEO presiona, ¿sí?, al de abajo, el de abajo le quiere explicar al de arriba qué es lo que hay que hacer, y entonces ya viene un tema de no gobernanza, porque el que gobierna la ciberseguridad en la empresa o en la institución dice, ¿sabes qué? No, porque no me puedes enseñar tú como junior, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes enseñarme como junior que yo que soy el CEO, ¿no? Que soy el senior. Entonces, ¿qué está pasando en el tema de la gobernanza? ¿Sí? ¿Y qué está pasando con el tema del cumplimiento? Vamos a legislarlo de una manera, pues bien, pero desgraciadamente no se hace porque no se tiene ese conocimiento. Esta ley que se está impulsando en este momento, que es una parte del cumplimiento, tanto empresarial como gubernamental, pues tiene fallas y esta es una de ellas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar desde como sociedad? ¿Sí? Tanto como nosotros, por ejemplo, que somos expertos, ¿sí? Porque también hay otra cosa muy importante en el país que yo he descubierto, que es apatía al aprendizaje. Entonces, estamos en un problema gravísimo, pero de verdad, que estamos bien lejos del cumplimiento real y las sanciones, lo hemos visto en otros países, las sanciones han sido millonarias, hay empresas incluso que no han soportado, ¿no? Un tema claro y evidente fue lo que pasó con el incidente de SolarWinds, ¿no? Imagínense una empresa de talla internacional, ¿sí?, que tiene muchos recursos, que tiene muchos clientes, y clientes pues de talla internacional y gubernamental, no ha podido solucionar ciertos temas, pues ahora imagínense lo que pasa aquí en México, ¿no? Y si nos preguntamos qué pasó con la Lotería Nacional, qué pasó con la Conagua, qué pasó con Pemex, por decir muchos ejemplos, estamos en la parte donde no estamos viendo el cumplimiento, estamos viendo a quién le echamos la culpa, a quién corremos o a quién encarcelamos, y eso no es así. Ojalá y este tema del cumplimiento mejore a través de mejores prácticas de ciberseguridad, pero vuelvo a lo mismo, necesitamos expertos. Es mi comentario, gracias. Un ejemplo o algo de lo que mencionó el compañero Moisés es de lo que pasó con, por ejemplo, con lo de Pegasus. Lo de Pegasus, fue algo que se tuvo que haber ocupado para realizar inteligencia y combatir la delincuencia, ¿no? Y al final de cuentas se terminó usando para cuestiones de espionaje, para espiar a periodistas, a activistas, etcétera. Entonces, al final de cuentas, es algo que no se le dio el uso adecuado. Y esto, ahora sí que de los ataques informáticos en México, no es algo que sea actual, ¿no? Que apenas se haya dado en el 2023 o en el 2022. Esto ya va, ahora sí que es un problema desde mucho antes, desde años anteriores, ya con mucho tiempo. Y pues se han visto afectadas muchísimas empresas, han habido muchos leaks de datos, muchos ciberataques, ¿no? Los defacements, los famosos defacements en contra del gobierno, etcétera. Y de hecho vi una publicación bien interesante ahí en Twitter en el que un usuario dijo, vean cómo es de grave el problema, ¿no? Que incluso podríamos llegar a hacer una recopilación de todos los desfases que se han realizado en contra del gobierno o a sitios de gobierno.gov aquí en México, y se pueden llegar a juntar hasta más de 100 desfases. Entonces sí es algo muy crítico todo lo que está pasando en cuestiones de ciberseguridad en México, y realmente no ha habido como una ley de ciberseguridad muy sólida, ¿no? Como los que podemos llegar a encontrar en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en otros países de Europa. Por ejemplo, en España se ha visto que han agarrado a varios ciberdelincuentes o han resuelto varios crímenes en caso en este tema de cibercrimen, ¿no? Entonces, creo que de ahí podríamos llegar a tomar un ejemplo, el cómo es que se podría llegar a implementar todo este tema de la ley de ciberseguridad aquí en México, ¿no? Pero sí debería de ser como, ahora sí que un buen compromiso por parte también de las empresas en que apliquen toda esta ley de ciberseguridad y diversas, ahora sí que implementaciones, ¿no? En sus empresas en cuestión de ciberseguridad.
Y pues de hecho, este tema de la ley de ciberseguridad se dio como que más, se vio como que más sólido, como que ahora sí que los del gobierno lo quisieron como misión de aplicar ya o darle avance a lo que viene siendo la ley, una ley federal de ciberseguridad, cuando sucedió lo del ciberataque a la Sedena. Entonces, como que a partir de ahí empezaron como que a tomarse un poco más en serio todo esto, pero realmente hasta la fecha no ha habido como algo demasiado sólido, ¿no? Aún se han presentado, como dice, que hay una propuesta de ley que tiene 11 títulos en los que se distribuyen 71 artículos. Entonces, se consideran al menos 4 planteamientos centrales en todo esto del tema de la ley de ciberseguridad. Entonces, yo creo que es algo bien importante lo que también debería de enfocarse el gobierno en temas de ciberseguridad aquí en México. No nada más ahora sí que en otros temas que por ahí van surgiendo, ¿no? Venga, Pul. Buenas, querido Moisés, Miguel, compañero Héctor, justamente, este es un tema amplio, ¿no? Es muy interesante porque, pero vamos a hacer una premisa. Está bien el tema, me gustó mucho lo que dijiste, Moisés. A ver, aquí la vamos a mejorar la idea, tomo un poco de nota, porque la verdad que es muy interesante cuando nos toca afrontar ciertos desafíos, cuando tenemos reuniones con el CEO, y si no es de su conocimiento, si el tipo no está enterado pues de nada, ahí está el problema, ahí está el talón de Aquiles, ¿no? Y eso vos sabés que eso es algo básico, ¿no? Eso es como dicen, do the basics. Pero el tema es que no, de pronto sí se intenta. Nosotros como bueno, encargados de la ciberseguridad, porque a veces también se trabaja en conjunto, ¿no? No es un tema que se trabaja de manera individual, pero a veces toca como cuando vos estás, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, Uro. Yo tengo un cliente, digamos, donde yo tengo que hacer el all-in-one, ¿no? Pero en todos los sentidos. Tenés que ver la parte de infraestructura, la parte de redes de seguridad y demás. No es que no hayan personas. Tenés tus técnicos que te pueden ayudar, pero ya es como que cuando las empresas van escalando te dicen, mira, nosotros vamos a comenzar, somos pequeños, chicos, no necesitamos un sector de TI. Yo creo que con algo sencillito, software, o sea, siempre esa mentalidad, si te das cuenta, eso, de ahí ya estamos mal. O sea, hay que irnos a raíz. De ahí ya, como dice acá un querido amigo Carlos Valverde, mierda que estamos mal. ¿Por qué? Porque si del comienzo no hacemos lo que tenemos que hacer y entendemos qué va a pasar más adelante, ya eso tiende a fallar. Entonces, yo creo que ahora ya no, nosotros no, cuando nos toca, por ejemplo, si yo te doy un ejemplo, si yo tengo un cliente y me dice, mira, vamos a empezar con esto, yo ahora le digo, escúcheme, mi hermano querido, pero aquí las cosas se hacen de esta manera. Si usted quiere hacer las cosas bien y quiere evitarse problemas más adelante, sigamos normas. Ahora, si no tenés la capacidad económica, que en realidad no es eso, ¿no? Que no tenés la capacidad económica, es porque no quieren, lo ven como un pasivo, lo ven como un gasto y es el mayor activo. También ahí estamos mal, lo ven como un gasto innecesario, invertir. Obviamente no hablamos de invertir mucho dinero, ¿no? Hablamos, ustedes saben, usando software libre, usando incluso algunas marcas que son accesibles, no quiero nombrar ninguna, pero es cuestión nomás de la ingeniería y la capacidad que vos podés tener de conformar el equipo. Pero volvamos a esta partecita que estamos yendo, estamos escalando. Existe esta pyme que está comenzando y quiere implementar. Dice, yo quiero, mira, ahora con inteligencia artificial, con tanto deepfakes, con tanto perendengue, decimos acá, de que existe en la red, yo no sé cuidarme, ¿qué tengo que hacer? Te pregunto, ¿no? Ahora, yo me estoy yendo por unas 5 calles más atrás, si se dan cuenta, ¿no? No me estoy agarrando de lo grande, pero si entendemos lo pequeño, lo podemos dimensionar, ¿no? Ese es el tema que yo quiero, esta es mi premisa. Entonces, estamos en este enfoque, ¿ok? Entonces, me siguen, ¿no es cierto? Estamos bien, creo. Estamos aquí en esta pyme que está comenzando, está arrancando y quiere hacer las cosas bien, pero no entiende, no sabe cómo.
nosotros entendemos. Yo, como una persona capacitada, yo puedo hablarle de normas y estándares, pero el tema es, ¿lo va a tomar en cuenta? No. La culpa es mía, es culpa de él. Es porque yo no insisto, es porque yo quiero agarrarlo al cliente. O sea, hay que entender y hay que ser honesto. Porque de pronto yo lo pierdo al cliente. Y de pronto se consigue otro brother que se lo hace más económico. Y estamos comenzando en algo pequeño, ¿no es cierto? Pero yo lo dejo al brother que se consiga y viene un avispado y agarra y le dice, no te preocupes, seguridad, brother, vos te vas al cloud y el cloud está seguro. Brother, en el cloud te cobran hasta por respirar. Es un búnker más. Yo tengo un búnker acá, son computadoras de otros atletas, nada más, ¿no es cierto? Entonces el tema es que te lanzan así. Y ahora, en ese escenario, en ese contexto, volviendo a la premisa, estamos comenzando, estamos de cero y viene alguien y nos asesoran mal. Entonces, seguimos mal, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos mitigar? Yo los invito. Porque si yo me voy a una escala mayor, gubernamental, si me voy, no sé, pues a la alcaldía, me voy a compañía grande, que yo tengo trato con empresas grandes y con CEO grandes, que me dicen, bro, yo quiero saber cómo estamos y demás, pero ¿sabes qué pasa? Que este que es gigante y que es grande, y les mando saludos, comenzó así, como algo pequeñito, porque todos comenzamos de chico a grande, no de grande a nada, ¿no es cierto? Pero el tema es que ahora nuestra responsabilidad es mayor, creo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el momento en cuando tratamos, hasta cuando estamos interactuando, porque empezamos a confabular, empieza el diálogo, y yo le puedo decir, brother, ¿sabe qué? Yo le acepto su contrato y ya, mira, ponete X equipo y listo, y avancemos y damos el despliegue. Y tu software lo metes en X nube y vos pagás con Google, con Amazon, con quien te dé la gana. Pero no sabes que hay ciertas cosas que tenés que, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Después levantan el servicio. ¿Y qué pasa con los brothers? Usan Windows 10 craqueado. No me jodas. ¿Me entendés? Ahí ya estamos mal. Porque no quiero pagar licencia. Somos pequeños. ¿Para qué vamos a pagar licencia? Seamos honestos. Aquí las cosas se hacen así. O por último, ya me lo extrapolo más grandecito. Se hace una licitación con X lugar, alcaldía, lo que vos querrás. ¿Sabes qué hacen? Los cabrones me compran licencia y las inflan los precios y demás. Y todo se desborda. Entonces, si se dan cuenta, lo licué todo, pero aquí el problema fundamental es siendo nosotros honestos y entendiendo lo que estamos haciendo y entendemos qué tenemos que hacer. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos mitigar de alguna manera esto? O no sé, un tema aquí de idea, porque yo sé que bonito es hablarlo, pero me gustaría que lo contemos con experiencia propia. Vuelvo reitero a la premisa. Como tengo este cliente que ya es grande y no le da la gana aplicar las normas porque dice que no lo necesita, se lo pongo aquí. Y tengo este otro que está comenzando y dice, quiero estar seguro, bro. Quiero estar bien, quiero hacer las cosas bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se dan cuenta? Aquí. Coménteme un poquito. Quien quiera comentar, por favor, no sé, Miguel. Claro, tienes toda la razón. De hecho, esta parte que comentas tiene que ver con algo que no hemos generado. Primero, creo que todos tenemos una corresponsabilidad en esto. Esta experiencia que tú tienes, que acabas de plantear con las pymes, por ejemplo, que es común también en México, tal cual, es como copia al carbón, lo que me acabas de decir, lo he visto cualquier cantidad de veces. Pero que tiene que ver cuando vas a las grandes, en donde tienes un CISO, por ejemplo, que implementa políticas de ciberseguridad, y cuando estas políticas se implementan en los empleados lo ven como si fueran, el CISO es el censor, ¿no? Es el que me censura y no me deja hacer. Y esto que está aquí, que es un endpoint, en realidad parece un control parental, ¿no? Entonces, desde la política, que es poco clara, y la falta de explicación de por qué se hacen las cosas, ahí ya generamos un problema de conciencia y de comunicación. Y luego cuando vas hacia arriba, al CTO, al CFO, a todos ellos, al CEO, te vas a encontrar que te dicen, no, a mí no me pongas esta madre, ¿no? Yo no ocupo esto. Entonces, no importa qué nivel lo pongas, pasa esto que tú bien comentas y apuntas. Puedes verlo en las pymes, en donde, no, voy a invertir en ¿eso qué? No me importa. Claro, después te hablan y te dicen, oye, no puedo entrar a mi computadora, ¿no? Me parece que un mensaje raro, ya tuviste ransomware, ¿no? Entonces, y lo primero que te contestan es, yo no veo porno, ¿no? Entonces, y no es eso, hay una serie de falta de conciencia y hay una serie de estigmas, hay una serie
prejuicios y precondiciones, que la verdad es que lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que no hemos hecho la tarea. Hay un tema muy importante, quiero que lo entiendan, por lo menos esta es la percepción que desde el APSI o conclusiones a las que hemos llegado. Primero, toda la parte de ciberseguridad, y como cualquier otra cosa que la gente normal o común y corriente no entiende, pues lo que hace es bloquearla, ¿no? Entonces, como no entiendo ni quiero entender, entonces se me hace complicado y lo hago a un lado. Simplemente no lo escucho. Y luego los términos en los que hablamos, ¿no? Muchos anglicismos, un slang complicado, cosas que no se entienden. Tú les hablas, oye, es que fíjate que el doxing, ¿qué es eso, no? Entonces, no hay manera de que, además del problema de conciencia, tampoco hemos sabido comunicar las cosas y no hemos sabido explicar los problemas y los riesgos. Ya no hables de las empresas, hay que empezar por la gente, porque las empresas las maneja la gente. Y la falta de conciencia está en la gente. El problema es que hoy hasta los niños utilizan la tecnología y lo hacen mal. Nadie les ha enseñado. Las universidades dan clases y forman empresarios, pero no les hablan de cómo proteger esos activos digitales, ni lo valiosos que son. Hoy en día la información de un negocio es crucial. Tú no puedes dejar un negocio sin información. Quítale la nómina, quítale estados financieros, los acabas, pero nadie les habla de esta conciencia. Entonces, de hecho, nosotros como asociación lo que tenemos es ahorita una misión de concientización, y hablando de normas y estándares, que si bien la gran mayoría de ellas incluyen a manera enunciativa, es decir, hay que generar capacitación y concienciación, pero no te dicen cómo, ¿no? Entonces, se vuelve muy complejo esto, y caemos en esta parte que bien apuntas, Paul, igual que Moisés, que lo hemos platicado también mucho, pues no tenemos, ya no olvídate de un marco jurídico, un marco de referencia en nuestra vida diaria, ¿no? Y lo que vemos es este desorden. Eso es lo que podría yo aportar al respecto. Bien, si alguien más quiere comentar algo. Yo solo quiero ser un poquito breve en mi comentario. Tiene que ver precisamente con la parte de lo que está sucediendo actualmente, que es la ley de ciberseguridad. Creo que se dan espacios suficientes para poder hablar, pero finalmente a veces no existe este diálogo concreto. Nosotros mismos ya le enviamos una carta, ya le mandamos Twitter, ya estuvimos ahí haciendo nuestra labor de convencimiento y tratando de agendar diálogos, pero a veces son pospuestos y pretenden hacer lo que es como meterlo a la fuerza, ¿no? Que eso es lo que realmente da un poco de desconfianza. No voy a decir que genera otro tipo de sentimientos, porque al momento, pues muchas de las cuestiones yo pretendo que las quieren para, pues, control de la población masiva, no necesariamente para protegernos de el ciberespacio como se concreta, ¿no? O sea, no somos una nación bélica, seamos sinceros, o sea, no estamos en guerra con ningún otro país, y es de desconfianza, pues, cuando hemos visto que utilizan Pegasus contra ONGs, contra activistas, contra gente que no se debería. Este tipo de armamento digital, creo que a veces hay que subirlo de nivel, lo que pueden llegar a ser este tipo de agencias de inteligencia, agencias de operaciones, centros de comando y control, centros de monitoreo, que pues a veces no son hechos para espiar al narcotráfico, para espiar a los malos o criminales del país, sino para que sirvan como tipo nodos de control que pueden llegar a censurar la libre expresión. Yo he visto un artículo que sacan los de R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y es realmente alarmante lo que se puede ver ahí. Yo lo sigo desde hace bastante tiempo, porque también llegaron a publicar lo de Pegasus y más de investigaciones que hacían por allá en Canadá. Entonces, pues a mí me inquieta, no sé ustedes qué piensan al respecto, a mí sí me inquieta. ¿A qué me refiero con que me inquieta? Bueno, que estén monitoreando mis cosas, tampoco soy tan tonto, o sea, hay cuestiones criptográficas, Secure Shell, cosas que yo puedo meter de seguridad y de, digamos que asegurar mis comunicaciones,
pero si te están diciendo que los nodos, quizá principales de telecomunicaciones o demás, pueden llegar a tener cierto tipo como de sniffer masivo para poder estar recopilando la información, ya no se vuelve algo dirigido, ¿no? O sea, este tipo de cosas debería de ser con una orden judicial como se había venido manejando anteriormente. Lo que comenta Moisés me parece extremadamente alarmante, porque pues sí, van a estar queriendo tener fiscalías y juzgando más gente, pero a lo mejor esas personas por parte independiente a lo mejor no tienen el recurso para poder conseguir un buen abogado forense, digamos en la parte de defensa. Entonces vas a tener, como siempre, un estado muy fuerte con fiscales muy inteligentes, pero a lo mejor en la cuestión defensiva de personas que sean mal juzgadas, pues va a ser algo de creyente. O sea, no sé ustedes cómo vean, yo sé por ahí que ya se estaba probando o que ya se aprobó algunas cosas, que esto es quizá lo más delicado. Hace todavía tiempo, un momento nada más estaba como el papel, algunas veces no sé si ya están aprobadas algunas cosas, creo que hace como unos 3, 4 días vi que algo se aprobó, pero no sé si alguien tenga el detalle más exacto. Sí, Bueno, adelante, adelante. voy a abonar un poquito el tema. Y bueno, si estás alarmado, te voy a decir algo todavía más alarmante. Hablando de esto, porque no puedo dejar de hablar de ello, porque es muy peligroso. El artículo 27 de la misma ley, que es todavía peor, por eso no lo quise mencionar hace un rato, porque era todavía peor. El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en materia de ciberseguridad, los cuales conocerán los procedimientos que deriven de la presente ley y demás legislación relacionada, las medidas cautelares para los ciberdelitos, las diligencias en la materia. Y bueno, ya el 28, que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en el ámbito de sus consecuencias, y a través de las unidades administrativas que determinen sus titulares la atención de los incidentes cibernéticos que provengan o sean promovidos por otros estados sujetos de derecho internacional, para lo cual la Cámara contará con las atribuciones siguientes: monitorear, considerar aplicación. Permíteme, te voy a decir algo muy, muy peligroso. Primera, a su consideración, compañeros, ¿qué creen que necesite tener un juez en materia de ciberdelitos? ¿Qué conocimiento creen que tenga? O sea, es algo fenomenal, fenomenal, porque necesitan conocer derecho, derecho nacional, derecho internacional, tratados internacionales, todas las leyes que hablan de materia de ciberseguridad, que si hablamos nada más de esto, es la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, la ley de posesión de datos personales de sujetos obligados, el código penal, el código mercantil, la ley de instituciones de crédito, la ley fintech. O sea, eso solamente en la cuestión legal digital en México. Aparte, los tratados internacionales de los que somos y no somos parte, y ahí les voy a decir un tema bien curioso que va a lo que empezamos a platicar, que es el cumplimiento. Resulta que llegamos a un juicio, ¿sí? Y cuando nosotros preservamos los indicios digitales, siempre, bueno, hay una normatividad que es la norma mexicana NMX 289. ¿Sí? Y ahí hay una serie de pasos para tratar la evidencia digital. Por no decir que existe obviamente la 27001, la 2730037, etcétera, etcétera, de cumplimientos. Bueno, pues cuando vamos a un juzgado, nos dicen que la norma mexicana no es obligatoria, porque no es una norma oficial mexicana. O sea, tiene que tener ese oficial para que pueda ser aplicada. Y si no, queda a criterio discrecional de los jueces. Bueno, pues hace unos cuantos días nos dice, creo que fue un juzgado
no tengo el dato en este momento, pero resuelven y hacen una tesis donde dicen que la cadena de custodia es una facultad exclusiva del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora nosotros, o bueno, quien es abogado, porque nosotros a final de cuentas somos peritos, laboramos para ellos o para las víctimas o los imputados, tenemos que darle la evidencia digital al Ministerio Público para que haga una cadena de custodia digital de algo que no sabe, porque es la verdad, porque la cadena digital en el 2018, desde el 2018 está en el limbo, porque pues obviamente hay cosas que a nadie le gusta, o es más, ni siquiera las entienden, y por eso pues no se ha aprobado, pero ahora le vamos a dar el indicio digital a una persona que no sabe cuál es la custodia que debe de llevar, ¿sí? Entonces, imagínense lo grave que esto es un retroceso desde mi punto de vista, esto es un retroceso, ¿y saben por qué ha pasado? Por el desconocimiento general, porque nadie, ni como abogados, ni como peritos, ni como personal de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, asesores presidenciales, etcétera, etcétera, les han dicho que esto es algo muy delicado, ¿sí? Que necesitamos cumplir, o sea, fíjense, con el mínimo de cumplimiento, ¿sí? No podemos cumplir, valga la redundancia, y ahora la otra, corresponde a la Secretaría o a la Defensa. Espérame tantito, ¿sí? Fíjense nada más, una persona, bueno, la Secretaría de la Defensa atendiendo esta parte. Ajá. Y entonces, ¿saben qué? Empresas, olvídense de la respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener a alguien que tenemos que darle acceso a nuestros sistemas, a nuestras redes, a nuestro software, y obviamente eso incluye nuestras personas, nuestros activos, nuestro dinero, nuestra maquinaria. O sea, ¿saben lo que eso significa? Esto es una ley absurda. Quien, quien hay alguien que nos quiera hacer cumplir lo que ellos creen. Cuando se hizo una convención, ¿sí?, de personas que estamos en el hacking ético, que estamos en el área de informática forense, que somos abogados especializados en el tema digital. No pasó. Entonces, vamos a hablar de cumplimiento. Yo me pregunto, ¿sabrán qué es un compliance? ¿Sabrán qué es una integración? ¿Sabrán qué es una respuesta a incidentes? ¿Sabrán el contenido de la ISO 27032? No, nada de esto está. Y me voy a ir un poquito al comentario que sea Miguel y que sea el compañero Paul, donde, a ver, CIO, ¿no? CISO, CTO, lo que tú quieras. Tú sabes la CISP, sabes, tienes ITIL, tienes todas las certificaciones. Ustedes, y eso es como una pregunta, ¿ustedes conocen algún CIO que en su empresa haya aplicado al 100% la CISP? ¿Que haya aplicado al 100% la ISO 27001? ¿Y saben por qué? Porque se necesitan personas, ¿sí? Una sola persona o dos no pueden implementar una ISO 27001, imposible, ¿sí? Ahora bien, todo el mundo habla de eso porque no conocen más allá. Vean simplemente las guías de SANS Institute. Son una hermosura y por cierto, sus capacitaciones son, no conozco uno o dos personas que tienen ese tipo de certificaciones, pero hay más elementos y estas guías son gratuitas. No me voy a certificar, ok, pero voy a tratar de implementarla. Están los controles B8, o sea, herramientas sobran, ¿sí? Porque por ahí de pronto alguien decía, es que vamos a hacer un framework mexicano. No, espérame, es que no necesitas un framework mexicano, necesitas aprender a implementar frameworks que ya existen y que la verdad son bastante buenos, ¿sí? Tienen un montón de cumplimiento, tienen un montón de cosas, pero ¿saben qué, compañeros? Eso no está sucediendo. Y la pregunta inicial era, ¿cómo vamos a cerrar la brecha digital? ¿Sí? A partir de la pandemia, vamos a cerrar la brecha digital porque la pandemia nos adelanta 10 años en el tiempo, en el tiempo digital. ¿Y qué pasa? Que hay personas de los 60 años y más que tuvieron la necesidad de aprender el mundo digital. ¿Por qué? Porque inclusive ni un trámite de una pensión podían hacer, o bueno, tenía que ser
directamente en el mundo digital. Entonces, esto nos aceleró bastante, pero la pregunta es, ¿a todos nos llegó esa innovación digital? Porque tenía que haber llegado a CISOs, a CIOs, a jueces, magistrados, diputados, senadores, el presidente de la República y todas las personas. Es más, algo tan sencillo, y con esto voy a cerrar mi comentario. ¿Quién en México, como operador, Telcel, AT&T, Movistar, nos ofrece un antivirus o un endpoint cuando nos vende un dispositivo? Compañeros, esto está terrible. Estaba viendo, bueno, desde la otra vez que justamente estaba con Héctor, estábamos platicando él y yo, él me comentó acerca de que en Estados Unidos hay una persona en el gobierno que le dicen el zar de la ciberseguridad. Entonces, es esta persona encargada ahora sí que de una tarea muy complicada en Estados Unidos en temas de ciberseguridad, ¿no? Por ahí pueden encontrar más información en internet. Obviamente, ahora sí el periódico del País sacó información acerca de esto que fue en el 2009, que de hecho fue justamente mientras estuvo como presidente Barack Obama. Entonces es algo muy interesante. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Creen que en México sería como una buena idea mencionar a una persona como el zar de la ciberseguridad? ¿Cómo ven todo esto? ¿Qué opinan? Yo creo que La bien pre- negativo. Y lo voy a la dejar que pregunta, hable Moisés brevemente. Nada más si lo quiero comentar esto, que de eso que te digo yo, lo que veo muy grave es cuando a una sola persona todavía se le asocia como este poder infinito. O sea, ya no deja tú de que esté mal la ley de ciberseguridad, ahora que puedan poner a un militar que fuera como el máximo ser superior de la ciberseguridad de México y le dieran software muy especializado o cosas a las que ningún, digamos, ciudadano común tiene acceso, pues gravísimo. Sigue, Moisés. Adelante. sí, exactamente, yo quería mencionar eso. ¿Quién? O sea, así ahorita que estamos reunidos, ¿a quién se les ocurre para ese trabajo? O sea, la verdad, les soy honesto. Es más, compañeros, y no me dejarán mentir, creo que ni siquiera por egoísmo o por egocentrismo diríamos yo puedo hacer ese trabajo. O sea, no lo hay y no lo existe. Y estoy viendo aquí, fíjense bien, les, les voy a comentar una cosa bien curiosa. Si nosotros checamos en internet el marco de evaluación de las capacidades nacionales de ENISA, ¿sí? Este es de diciembre del 2020 y vean el Plan Nacional de Ciberseguridad para 2024 que hizo la Guardia Nacional y me gustaría que me dijeran en qué se parecen. Nada de lo que dice ENISA, ¿sí? Está ahí. Es más, las recomendaciones de la UIT, ¿no? De la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ¿cuántas se aplican en México? Yo las he citado, no las conocen y después que ya las ven me dicen, pero es que esto no se aplica en México y México es parte. Entonces, pues es parte de lo mismo, ¿no? Mira, acabas de mencionar algo muy importante. Es cierto que a nivel de marco regulatorio las leyes no son extraterritoriales, eso es un hecho y te tienes que ir por acuerdos. Pero también es cierto que esto está planteado desde, insisto, el tema de usos y costumbres, cuando hablas de personas. El problema es que hablar de una ley de ciberseguridad y centrarte en fierros, pues es muy diferente, porque Microsoft es Microsoft aquí y en Europa, y puedes hablar lo mismo de cualquier otra empresa. O sea, todo mundo en una empresa usa Windows, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, sí, pues el mismo Windows en la sucursal de México que en la de Houston, que en la de Madrid. O sea, entendamos que en términos de uniformidad, de poder implementar marcos regulatorios, como bien dices, ya están ahí, hay que tomarlos, hay que usarlos. El problema no está en esa parte, de verdad se los digo en serio. Ni siquiera es un asunto a mí no me preocupa ni siquiera la ley de ciberseguridad, porque ni siquiera se entiende cuando tú lees
Yo ya tuve oportunidad de leerla y efectivamente está marcado hacia las instituciones, ¿no? O sea, a ver, las leyes te dan obligaciones, pero también te dan derechos. ¿Y por qué no estamos peleando nuestros derechos? Nuestros derechos digitales, ¿no? De los mismos, y pelear los derechos. Como tal, es todo un tema más complejo. Por eso hablo yo de que esto tiene que entenderse desde otra perspectiva. ¿Cuál es esta perspectiva? Tenemos que generar conciencia. Conciencia en los abogados de que sí hay delitos digitales y que hay víctimas. Conciencia en los psicólogos que puedan atender a una víctima de un delito digital. Si no, ¿quién nos apoya? Ya olvídate de si te persigue el gobierno o no. Por Dios, ves a los delincuentes que salen de la cárcel, olvídate ya de lo que sea, ¿eh? O sea, los que agarran, o sea, te preocupa que te persigan, que te vigilen, no se vigilan ni ellos. Ahí están los ejemplos de todas las filtraciones que hay. El tema de la comprensión de ciberseguridad creo que es más de concientización. En la manera en la que nosotros generemos conciencia, vas a exponer menos tus datos, vas a proteger mejor tu información. Vaya, es que la gente se autohackea. Entonces, si tú logras crear conciencia en las personas, vas a empezar a tener una mejor ciberseguridad en términos generales. Y olvídate de si el diputado o los diputados tienen la capacidad de interpretar o generar una ley que sea capaz de ser general y que pueda protegernos. Y no, también es cierto que la sobreregulación te genera también otro tipo de problemas. Ahí está Europa, ¿eh? Véanlo con la IA cómo van, ¿no? Bien regulados, sí, pero ya están en un punto de la inutilidad total, ¿no? O sea, no avanzamos porque estamos sobreregulados. Entonces, no podemos hacer ciertos negocios porque estamos sobreregulados. Tienen a sus agricultores que no pueden producir y protestando y comprando en otros países donde no están esas regulaciones y pueden comprar los alimentos, ¿no? Entonces, cosas tan extrañas, estamos viviendo en tiempos muy extraños, y llevarlos a este contexto, pues es todavía más complicado, porque además este es mucho más cambiante, con una influencia mucho más grande. A nosotros ya no es un asunto que pase solo en el país, insisto, las telecomunicaciones, internet y los sistemas ya son de carácter generalizado, y además cada vez más personal. Y entonces, si no lo entendemos desde el punto de vista de derechos, de lo que la persona puede o no hacer y usar, bueno, cuando llegas a la empresa, pues menos. Por eso estamos tan lejos de todo esto. En estricto sentido, si me preguntan con respecto a esto, creo que para que incluso el CEO de una empresa, el CTO, el CFO, pueda ser capaz de entender a qué se expone y cuál es el nivel que está jugando y cuáles son los riesgos que tiene para su negocio, para su reputación. Digo, porque con todas estas regulaciones, con todos estos cumplimientos, te puedo hablar de cualquier cantidad de empresas que han desaparecido o que han tenido incidentes serios de ciberseguridad que les ha costado el negocio. No es uno, son muchos los que están caídos en esto. Entonces, tampoco es garantía de nada. Si no tienes conciencia, pues peor, ¿no? O sea, o a lo mejor no importa. Me cotizo en bolsa, pues sí me cae un ransomware, ni modo, no tiene ni política de respaldo. O sea, vaya, es que estamos puede ser una desventaja y muy fuerte de México, o puede ser una gran ventaja porque puedes plantear ya desde una perspectiva diferente soluciones que sean mucho más de fondo, con una concientización, insisto, en toda la organización, ya sea de gobierno, pública, privada, no importa, porque es ahí donde está. Todo el mundo decimos que el eslabón más débil de la ciberseguridad es el usuario, pero tampoco, nunca nadie veo que proponga que hay que capacitar al usuario. ¿Y dónde está la responsabilidad de los fabricantes de hardware o de software? Hoy tú compras cualquier hardware desde un teléfono móvil y si tiene una hojita en 4 idiomas en donde te dice cómo prenderlo y cómo apagarlo y lo que la ley le exige con respecto a la regulación eléctrica y a lo que tiene que poner estrictamente, ahí te dice cómo usarlo. ¿Dónde está la guía práctica de Android? Digo, y es el que más se usa, ¿no? Entonces,
si tú no enseñas a la gente, si le vendes, haces y lucras con la gente, pero no le enseñas a usarlo. Por eso las contraseñas, revisen las contraseñas, está el top 100 de contraseñas. De 20 años para acá, año con año se repiten, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el admin, pues esto, y pasa todo el tiempo. Pero porque nadie nos hemos preocupado de explicarle a la gente estas cosas básicas. Nadie. Les decimos como si fuera un post de Twitter, ¿no? O sea, 5 pasos para tu contraseña, ¿no? Y cámbiala regularmente y tiene que ser así. Oye, no, espérate, ¿le explicas por qué? No, pues entonces no lo entiende. Y no se trata de un checklist, se trata de generar la conciencia para que no cometa esos errores. Usan el mismo usuario y contraseña en todos lados. Y después dicen, es que me hackearon. No, no te hackearon. A ver, hackearon a LinkedIn en tal año y ahí está tu cuenta y de ahí se robaron tus datos que ya fueron publicados, ¿no? Tampoco es que haya un super hacker del otro lado que, no, porque esa es la otra. Y una percepción y una descomposición de todo esto porque no hay un entendimiento. Si la gente tuviera una política de manejo de passwords correcta, si utilizara adecuadamente las cosas, te prometo que tendríamos una cantidad de incidentes mucho menores y la discusión estaría en otro lado. Pero hoy por hoy es que eso no lo cuidamos. Yo perdón que insista, pero desde mi punto de vista no podemos hablar mucho más a fondo porque podemos sentarnos a hablar de los marcos regulatorios y de lo que no funciona de ellos, porque todo lo que les falta a todos ellos, que es muchísimo, y todo lo que tampoco se implementa. Pero en realidad, lo primero que te puedo decir de los marcos regulatorios es que ninguno toma en cuenta a la gente. Y lo que lo toma, lo hace a nivel de enunciativo, ¿no? Hay que crear capacitación y concientización. Bueno, si lo piensas, cuando hablamos de infraestructuras críticas, en centros de datos y en servidores, pues igual. Pero cuando esto lo llevas a un hogar, ya en México, en donde tienes un Smart TV, Bueno, una cámara, un sí, dígame, teléfono, etcétera, bueno, pues te das cuenta sí, dígame. que, mueve por allá tu micrófono. Sí, claro. Entonces, la verdad es que cada vez tienen más acceso a más tecnología sin el orden mínimo, ni de uso, ni de ético, ni de cómo, pues no, ¿qué van a saber, hombre? Y caen en todos los phishing, y caen en todos los ransom. Pues claro, le dan clic a lo que pueden, nadie les enseña. No podemos culpar a los usuarios porque tampoco ninguno, ni las empresas, ni el gobierno, ni los que nos dedicamos a esto, hemos tenido la capacidad de comunicarnos con ellos, ni la sensibilidad para decir, no tienes que usarlo de tal manera. Ya no hay esa parte de capacitación. Entonces, empezando por ahí, pues entendemos todo lo demás. Oye, queremos ir a luchar contra una ley de ciberseguridad. ¿Cómo? Nosotros juntos vamos a hablar con el diputado. Necesitamos generar conciencia para que sea la propia gente y la gran cantidad de gente la que levante la mano y diga, oye, no. Pero si no hay conciencia, a la gente no le importa. Y no le importa porque no hemos logrado... Fíjense cómo es tan importante esto, en donde nos hemos mantenido tan al margen de la sociedad, tan aparte, que este efecto del CISO en una empresa, en donde es un semidios dentro de la empresa, con el control o casi el control de la empresa, lo hace estar a otro nivel en donde ya no pisa el piso, ya no entiende. Pues lo mismo está sucediendo con la sociedad, pero todos debemos de participar, generar esa conciencia. Cuando las madres sepan los riesgos que corren sus hijos con un teléfono celular y los conozcan de cerca, y no después, ojalá no sea después de que hayan sido víctimas de algo, sino que tengan atención a las cosas, entonces lo entenderemos de otra manera. Entonces son las madres y los padres y los maestros y todos los que van a levantar la mano y van a decir, oye, no, espérate, no me vigiles. Oye, y nos preocupa que nos vigile el gobierno, ¿en serio? Y no nos preocupa que nos vigile Google, y no nos preocupa que nos vigile el gobierno de otro Solamente, país. Miguel, que ahí me gustaría comentar un poquito al respecto. Precisamente, pues creo que parte de esto es debatir un poquito al respecto. Sí estoy de acuerdo en una perspectiva de que todo se tiene que permear en cascada, es decir,
los estudiantes o desde lo más alto hasta lo más bajo debe de haber la concientización para que evolucionemos ahora sí como tal en la ciberseguridad. Pero hay como cosas muy delicadas. O sea, quiero poner en la mesa como algunos temas para poder ahora sí como tener contexto de esto. Se han filtrado, por ejemplo, la base de datos de Banamex, Banorte, el INE, el IMSS, el ISSSTE, el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Jalisco, o sea, le han pegado a todos, el Morena, también vi toda la base de datos de Morena, ya están exponiendo que hay bugs o cosas para sacar toda la base de datos de coronavirus.gov.mx, donde básicamente todas las personas de México se registraron ahí cuando fue el tiempo del virus. Entonces ellos tienen ya gran cantidad de datos de los cuales han sido responsables. O sea, está la ley de protección de datos personales que se supone que ellos la deberían de cumplir y ya se filtra. Entonces, no podemos confiar en que están llevando normatividad, que están llevando compliance, que están asegurando los servidores, porque ya todo se filtró. Para no haberlo y ya no exponer a más, porque realmente hasta la Bimbo también le cayó ransomware. La otra vez vi por ahí que Lockbit le había puesto ransomware y a la Bimbo también, Coca-Cola, FEMSA también les llegó a pasar, o sea, Banco Azteca también tuvo ese tipo de problemática, Santander, o sea, no sé qué banco me falte, pero yo conozco gente que tiene, esto es lo peor, gente que tiene, ya no estoy hablando, y van a decir, ay, está declarando algo muy negativo. No, lo hago para que amare la plática. Generalmente no son mis amigos ni mis conocidos, yo hay un montón de carders y un montón de bankers y gente que anda por ahí, pero gente que tiene todas las bases de datos. Conozco personajes o individuos ciberdelincuentes que pueden llegar a decir, tengo la del INE, la del ISSSTE, la de los bancos. Es más fácil que esas personas te puedan llegar a ubicar que incluso las secretarías de seguridad. ¿Ustedes cómo se sienten o qué mensaje le podemos dar a estas agencias o a este gobierno de tantas filtraciones que han sucedido? Porque las leyes ya están ahí. Y esto demuestra que ellos no las han cumplido porque se les han filtrado. ¿Qué sanción va a haber para el PRI, que obviamente filtró la base de datos por Amazon Web Services, la del INE? Sabemos que pues hasta se filtra quién va a dar las próximas seguridad de las elecciones, que es la empresa de Carlos Slim, que se llama Citum. O sea, ni siquiera ves ese tipo de convocatorias están disponibles, y seamos muy sinceros, en el buen sentido de la palabra, yo conozco muchos profesionales de muy buen nivel y están muy lejos de esos contratos, porque esos contratos son compadrazgos, como se ha venido manejando de toda la vida, en donde le avisas a la gente para andar pescando las licitaciones en una plataforma que se llama Compranet, donde el terreno no es parejo para todos. Por lo menos vamos a hablar del sentir personal. Pues yo me siento decepcionado, si me lo preguntas a mí, ¿cómo me siento de que tengan todas las bases de datos de mí? Como profesional, sé que me pueden doxear, sé que el día de mañana pueden ubicar a mis familiares. Una vez tuve un problema con un ciberdelincuente en internet, precisamente de estos foros, y rápidamente me doxió. Porque tienen las bases de datos que no tiene a veces ni la policía ni la Sedena. Entonces también que se preocupen ellos con los cárteles, porque estos cárteles empoderados con todas las bases de datos también van a tener la información en contra de ellos. Yo creo que es algo pues delicado. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que deberíamos de conseguir un abogado para hacer demandas conjuntas a todas esas empresas, ¿no? Y al propio gobierno, porque la ley de posesión de datos personales para particulares, en el caso de empresas, aplica de una manera, pero en el caso de gobierno es mucho más seria, ¿no? Ahí están sujetos obligados, es otra cosa muy diferente. Pero si tú no presentas una denuncia, pero el problema es, bueno, ¿existen los abogados especializados en esto? ¿Ha habido cuántas demandas conjuntas? Ahí están, sí, tú mencionaste varios bancos y yo me sé otros. Y no es que los tenga alguien, tú metes a los foros en la Deep Web, ahí están, y los puedes descargar. O sea, tú puedes tener eso en tu equipo si quisieras hacerlo, ¿no? O sea, no es que lo tiene un delincuente, es que ya es público, ¿no? De alguna manera. Entonces, el problema es ese. Necesitamos que Moisés nos ayude a documentar toda esta información, ¿no? Como para decir, como perito, de alguna manera, esta parte de sí, aquí está esta información que efectivamente está en la Deep Web y efectivamente es pública y efectivamente son los datos de estos clientes, y hablamos de millones de clientes.
Pero ¿cuánta gente está preocupada por decir, bueno, por eso insisto, perdón que insista, volvamos hacia la gente, porque si tú metes una demanda conjunta, ¿cuántas gentes te gusta? De alguno de estos bancos, juntas 100 clientes, yo creo que hacer una campañita tranquila en Twitter, juntas los 100 en una hora. Y ahí tienes con quién ir a demandar, el abogado que te ayuda a representar. Esa es una solución, la ley ahí está. Pero si nosotros mismos, la ley siempre tiene derechos y obligaciones. ¿Dónde están nuestros derechos y por qué no los exigimos? Porque tampoco es del otro lado, porque si el otro tiene que cumplir y no se lo exiges, pues mira, ¿quién va a moverse de su zona de confort, no? Es un asunto de corresponsabilidad en todos los casos. Y por eso creo que la parte importante tiene que ver, y no se trata de estar haciendo este tipo de cosas, no, se trata de entender justamente cuál es la situación en la que estamos real, ¿no? La realidad es que sí se ha filtrado todo se ha filtrado. Y sí, es más fácil que a lo mejor que cheques tu saldo, ahora que se caen tanto las aplicaciones de los bancos, a través de la Deep Web, que saques un estado de cuenta atrasado, a que lo saques de la aplicación de tu banco, ¿no? Digo, suena ironía, pero en una de esas, mal chiste y es realidad, ¿no? Entonces, el problema es ese, pero ¿cuánta gente realmente está consciente de que eso sucedió? Yo cada vez que veo tendencia de BBVA, es porque no funciona su app. ¿Te imaginas? Del banco, y consistentemente cada quincena dejan de operar, no tienen la capacidad, esa es la resiliencia que tienen, que contraten a los del Lockbit, que les den ahí algunos consejillos, ¿no? En 4 días se levantaron de 11 países o 10 países encima de ellos. Es que vaya, podemos hablarlo y verlo desde muchos puntos de vista y entenderlo de muchas maneras. En estricto sentido, insisto, sí hay unas áreas de especialización, toda la parte de certificaciones, todo el marco jurídico, hay que entenderlo, es importante. No tenemos uno mexicano, hay normas que no se cumplen o que no son oficiales, y las que hay oficiales tampoco se cumplen o no se pelan, tampoco importan. Los jueces, bueno, los jueces, ve lo que estamos viendo, hay que ver las noticias y dices, híjole, ¿me juras que esa es la calidad? Ahora mételo en un tema tan especializado como este. Tú llegas a denunciar el robo de tus datos y llevas tu laptop, y es que me robaron. El Ministerio Público te dice, no, ahí está su equipo. ¿Cómo que se lo robaron? Yo aquí lo veo, ¿no? Ni siquiera entienden el concepto, ¿sabes? Entonces es muy complicado entrar a estos niveles porque genera, en términos generales, tenemos que crear este nivel de conciencia. Ahora, cada vez más la población, ya hablamos en México de 100 millones, de 130 a 100 conectados a Internet. Me parece que es enorme, pero ¿quién les enseñó? ¿Quién los protege? ¿Quién les da los consejos? Nadie, ¿no? YouTube University con tutoriales de dudosa calidad, ¿no? Entonces, y así aprende la gente. Ha tenido que ser autodidacta confiando en que les cayó bien, les dio el tutorial, les ayuda, pero no están entendiendo el problema. Insisto, podemos hacer guías de 3 pasos o podemos tratar de crear conciencia en la gente, de que entiendan cuál es el problema. Lo mismo en este caso. Sí preocupa que estén filtrándose los datos y que estén circulando por la red, claro, a todos nos preocupa. Bueno, si quieres empezar por proteger los datos, creo que hasta allí debes de empezar por ti mismo, ¿no? Porque si tú mismo empiezas a proteger tus datos, pues entonces no te pondrías o te expondrías como se expone la gente ahora. En las redes publica todo. Bueno, pues empieza por ahí, ¿no? Empieza por cuidar tus contraseñas y demás, ¿no? Entonces, es un asunto de conciencia, tiene que ver me parece que es mucho más profundo, pues, resolver de fondo, ¿no? Porque si no podemos hacer cosas muy simples que tampoco van a resolver de fondo. Voy a diferir un poquito, perdón por la interrupción, voy a diferir un poquito en esta parte y sí voy a mencionar varias cosas. La primera es que estoy tomando notas, claro, está de lo que estamos platicando, y hay algo muy importante. Desgraciadamente, aunque
por más que protejamos nuestra identidad digital, desgraciadamente en un lugar ya estamos, ¿no? Y el lugar más cercano es la base de datos del INE del 2019, que es pública, ¿no? Que obviamente pues, no cualquier persona tiene acceso porque hay que saber un poquito de web, más conocimiento, pero al final de cuentas ahí está. Si te das a la tarea, la buscas y la encuentras. Pero vamos a ver algo muy importante, dice Miguel. Hay que hacer una demanda conjunta, hay que presionar a las empresas. Sí, sí es cierto, pero aquí creo que hay dos temas elementales. El primero es, ok, vamos a ir contra las empresas, vamos, sí. ¿Y qué vas a conseguir? Y no estoy hablando de impunidad, claro está, pero ¿qué vas a conseguir con eso? Un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando hay daño? ¿Sí? En robo de información. Si es un secreto industrial, sí le puedes poner precio, pero ¿a cuánta información? Un ejemplo, te roban una base de datos de tu empresa. ¿Cuál es el precio de esa base de datos? Puedes calcular, a lo mejor, las horas hombre. Puedes calcular el precio que le estabas pagando ahí a tu desarrollador, ¿no? A la persona que está en que hace las bases de datos, a infinidad de personas, ¿no? Al backend, al frontend. Hay un montón de gente involucrada en muchas cosas, diseño de aplicaciones, de páginas, bla, bla, bla. Todo eso sí lo podemos evaluar, sí podemos saber cuánto cuesta. Pero la pregunta, ¿no? La pregunta es, Miguel Vergara, Héctor López, demás compañeros, ¿cuánto vale nuestra información? ¿Cuánto vale su dirección? ¿Cuánto vale su IP? ¿Cuánto vale su cara? ¿Sí? Eso no tiene precio. No tiene precio, ¿por qué? Porque me pueden hacer desde nada, desde ser un simple mortal, hasta desde secuestrarme, matarme, desmembrarme, mi familia, ¿no? Pero imagínense. Si desde mi punto de vista, claro está, si la primera persona que tiene que proteger datos personales en general de cualquier persona los hace públicos, entonces fíjense desde dónde está el problema. Ahora, desgraciadamente en nuestro país, y no dudo que sea el único, levantar la voz tiene precio. Y creo que esa es una de las razones, y no voy a andar en el tema porque es otra cosa. Esta es una de las razones por las que mucha gente en nuestro ambiente está en la sombra, ¿sí? Todos conocemos a gente muy experimentada, mucho más capaz que nosotros, al menos lo digo desde mi punto de vista, que conozco gente que tiene mucha más capacidad, mucho más conocimiento. Y dices, oye, este cuate debe estar en la NASA, debe estar en la Cámara, en el Senado de la República, haciendo leyes, ¿no? ¿Y dónde están? En la sombra. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un descontrol ahí político, social y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí veo muy compleja esta parte. Claro, por supuesto que a toda Precisamente, persona. Moisés, precisamente aprovechando tu intervención, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que tratar o sea, desde tu perspectiva es, bueno, si el problema es quitar al gobierno porque es corrupto, lo que sea, a lo mejor no es algo precisamente de ciberseguridad, pero ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podríamos hacer que realmente el siguiente año se filtre menos bases de datos, pero sin meter a inocentes a la cárcel? Para ti, ¿cuál es como una mediación o una perspectiva? O sea, ¿cuál es el punto medio de poder ayudar a corregir esta situación? Híjoles, de veras que esto es, es una pregunta, este, muy compleja, demasiado compleja, pero parte de esto, y ustedes me van a dar la razón que no es imposible, pero sí muy complejo, es el hecho de que hubiera una organización que no hubiera fines políticos, que no hubiera fines económicos, ¿sí? Por ahí tendríamos que empezar para mejorar esto. Pero ¿qué pasa? Que realmente no lo hay, ¿sí? Porque viene alguien, y pasa en todos, no, en todos lados, no en la ciberseguridad, en todos lados. Que yo ya quiero ser el líder de la organización del ciberespacio,
para poner mi nombre en un curul político, ¿no? En un curul en el Senado de la República, por poner muchas cosas de este tipo, ¿sí? Por encima de los derechos, por encima de las libertades, por encima de todo. Y eso es lo que está haciendo en este momento, que no se puede hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente en este país, ser honesto es un delito, ¿sí? Levantar la voz por las injusticias es un delito. Entonces, la respuesta es demasiado compleja, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Por nosotros mismos. Y no te voy a dejar mentir, porque tú también eres parte de esta experiencia. Tu servidor va a dar hoy un taller, ¿sí? Hablando de capacitación. ¿Y cuántas personas hay interesadas? 3 o 4. Y lo hacemos todos los que nos dedicamos a la parte de capacitación y lo hemos hecho gratuito y lo hemos hecho de paga, porque también creo que nuestro conocimiento y nuestra experiencia vale. ¿Y saben qué? Que ni gratis ni de cobro hay personas interesadas. Y eso no se llama de otra forma más que apatía, ¿sí? Apatía en los temas. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Creo que comparto lo que decía Miguel. Vamos a empezar por las personas, ¿sí? Por las personas y por la cibercultura, pero no por, bueno, desde mi punto de vista, no por la cibercultura de sentar aquí a 100 personas y enseñarles cómo instalar un antivirus, a enseñarles cómo operar un endpoint, ¿no? Cosas donde te van a decir, oye, ¿sabes qué, Héctor? Estás loco, a mí esta información no me sirve. ¿No? Porque yo ni le entiendo a mi celular, porque para eso está mi nieto, para eso está mi hijo, para eso está... No, reitero, vamos a empezar desde arriba. ¿A dónde está la conciencia? ¿Sí? Que creo que es una parte muy elemental en la ciberseguridad, la conciencia, y de hecho hasta los mismos marcos lo hablan, lo dicen. Y ahora te voy a decir otra cosa, por ejemplo, que también estoy tomando aquí en consideración, que es muy importante. Dos cosas. La primera es que las áreas TI, muchas empresas no lo ven como un activo, ¿sí? Siempre, ¿cuál es la frase? La frase es el de sistemas. ¿No? Esa es una parte. Y pues bueno, la otra parte es que, y ahí es donde va a venir el problema de la ley, y yo regreso a la ley porque a final de cuentas la ley es la que te hace hacer el cumplimiento, o sea, la ley es la que te obliga a cumplir, y fíjate que está el nivel de madurez, ¿sí? El modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad para las naciones en América Latina y el Caribe tiene varios puntos, ¿sí? Y el nivel de madurez es algo muy importante en la ciberseguridad. Y fíjense cómo desde el inicial nos dice, proceso impredecible, poco control. Creo que aquí estamos. Después, proceso por proyecto, documentación definida. Creo que ahí estamos muy pocos. Después, estandarización de los procesos en la organización. ¿Sí? Y consistencia en los proyectos, yo creo, desde mi punto de vista, que ni el gobierno ha llegado a esa parte, menos una empresa y mucho menos la ciberseguridad en casa. Después de eso, ya no hay nada, porque, por ejemplo, aquí los procesos medibles y predecibles y la mejora continua. Aquí no hay procesos medibles, aquí hay simplemente estadísticas. ¿Quién hackean? ¿A cuántos hackean? ¿Qué tipo de malware? Ajá, pero el proceso medible no es saber a quién hackean, ni de qué manera lo hackean, porque eso ya lo sabemos. Bueno, al menos los que estamos de este lado, ya sabemos que es por ransomware, ya sabemos que son correos electrónicos, que es phishing, que es suplantación de identidad, bla, 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 bla. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, yo ya no quisiera que me dieran datos. Yo quisiera que me dieran una estadística, a mí en lo particular, respondiendo a tu pregunta de por dónde empezamos, a mí darme una estadística de qué empresas y qué instituciones gubernamentales tienen certificaciones y tienen personal capacitado. A mí no me digas que está mal, porque es como si yo llevo mi vehículo al mecánico y el mecánico me dice, ah, tiene un ruido porque está descompuesto. Pues por supuesto que está descompuesto. Te lo traje porque está descompuesto. Necesito una solución. No que me digas cuál es el problema, porque el problema, si no lo veo, lo escucho. Nosotros, ¿qué pasa? Lo mismo. No estamos viendo los problemas, pero los escuchamos en la radio, los escuchamos en la televisión, los escuchamos
actualmente Internet ya es un mundo donde literalmente lo que quieras lo encuentras y lo consigues. Y no vamos tan lejos. Y ese ya va a ser un gran tema que a lo mejor no vamos a tocar en este momento, pero es el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Ya con un prompt se puede hacer un programa. Nosotros, cuando íbamos a la escuela, programábamos en COBOL, en Borland, en C. Actualmente eso está de lado, ¿sí? Entonces, a mí, yo les diría a las organizaciones, a los colegios, al gobierno y a todo mundo, a mí no me den cifras de cuántos o qué ha pasado, porque ya lo sé. A mí dame una cifra de qué es lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo gobierno? Un ejemplo, el CERT-MX, ¿sí? Tiene un plan, tiene una estrategia nacional. Ok, qué bonito, ya la vimos, ya la conocemos. Es más, ellos mismos se están basando en el framework de NIST, pero la pregunta es cómo lo estás implementando. ¿A quién le estás diciendo, oye Héctor, tienes una empresa? Implementalo. ¿Por qué? Porque manejas datos personales. Actualmente ya todo el mundo maneja datos personales. Hasta para un curso tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, ¿sí? ¿Cómo lo estás protegiendo? Es que tengo un aviso de privacidad. Uy, qué padre, estás cumpliendo la ley. Ok, eso está genial. Pero ahora dame tu estadística de que esa información no está en internet pública. Dame una prueba, Héctor, de que no te vulneraron esa base de datos y la información de tus clientes, de tus estudiantes, ya es pública. Eso es lo que necesitamos. O sea, no necesitamos saber, por ejemplo, con otros temas, cuántos muertos. No, no, no. Necesitamos saber qué está pasando, qué se está haciendo. Pero también, ¿quién lleva este registro? ¿Quién lleva este control? Si ya me tocó una vez que me dijera un abogado que el ISO 27001 ni siquiera se aplica porque fueron sus palabras. Entonces, imagínate cómo estamos como sociedad, cómo estamos como país, cómo estamos como gobierno. Y es increíble, y creo que por aquí tenemos compañeros de otros países que podrán afirmar lo que voy a decir a continuación. Y es triste, al menos los que estamos aquí en México, que Bolivia, Venezuela, Honduras, Ecuador, Nicaragua, que desde nosotros como mexicanos los vemos como países de nivel inferior, y no es una discriminación, sino me refiero a más inflación, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, a mayor inflación, a mayor índices de pobreza, a mayor índices de corrupción, y en materia de seguridad están mejor que México. Y ahí están las estadísticas y están las encuestas. Esto es algo muy triste, ¿sí? Pero creo que cada quien anda en su barco, ¿sí? No hay una conjunción. Y sí, a final de cuentas, sí, hay congresos, ahorita, bueno, está por ahí, ¿cómo se llama este tema que están realizando la Organización de las Naciones Unidas para homologar un tema en materia de ciberseguridad? Pero la verdad es que cada quien está navegando con su propio barco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer desde mi punto de vista? Dejar los números, dejar el qué está pasando y el decir qué va a pasar. ¿Cuál es tu proyección en materia de ciberseguridad como empresa? Ahora enriquecelo como empresa y tú mándale un mensaje al gobierno. ¿Y a qué voy? Voy a lo siguiente. ¿Sabes cuántos días van a pasar para que existan juicios de nulidad con la nueva ley? Para que existan controversias constitucionales, inconstitucionalidades de estas leyes. Y entonces, ¿qué va a pasar con el que tiene que hacer el cumplimiento? Ah, pues a mí me vale. ¿O sabes qué? No voy a hacer cumplimiento porque la verdad esta ley mañana va a ser impugnada. Y cada artículo y cada que vaya pasando un evento de ciberseguridad, que esto va a modificarse. ¿Y sabes cuándo se va a estandarizar? Eso va a tardar 20 años o 30 años cuando la tecnología ya nos haya devorado, porque la verdad es que ahora con las computadoras cuánticas y inteligencia artificial, quién sabe a dónde vamos a parar. Y además de todo, no hay legislación y no hay regulación para estos elementos. Entonces, vamos a entrarle todos, ¿sí? Al tema
pero al tema de veras. Entonces creo que esa es una parte fundamental. Pues sin duda. A mí me gustaría seguir esto, pero por cuestiones de tiempo, creo que vamos a invitarlos en otra ocasión muy próxima para seguir la segunda parte del debate. También comentar abiertamente a nuestra audiencia que pues la LAPSI y la OYEC ahora sostienen una relación más estrecha. Ahora somos aliados para muchos fines de comunicación, para fines también de las redes sociales, para fines de hacer algunos debates y traerles a ustedes pues esta perspectiva de una forma más amplia de la mano de los mejores expertos. Y sin embargo, pues también quiero dar un espacio a todos ustedes para que comenten, como lo saben, hablen en redes sociales. La persona a cargo de esta ley es Javier López Casarín, tiene su página web, ahí le pueden hacer llegar sus mensajes de no estoy de acuerdo con esta ley, fíjate que tiene este tipo de problemas. Sigan a la red de defensa de los derechos digitales para que también se informen de la contraparte o la forma negativa en la que esto puede afectar pues tu privacidad. Nosotros pues simplemente como profesionales ya lo pudieron ver, hay muchos puntos de vista, pero creo que coincidimos en que le hace falta a esta nueva ley, le hace falta gente entonces para que termine de cocinarse. Todo habla del NUP, gracias a los miembros de la